Estás escuchando Entorno Económico, el programa de la Maestría en Administración de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Mi nombre es Marta Lenis Castro, docente de la Maestría en Administración. Hoy estoy con los invitados especiales, nuestros estudiantes de tercer semestre del curso Entorno Económico Empresarial. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, doctora Marta Lenis, muchas gracias por la invitación especial que nos hace en este espacio de la emisora institucional UDI Radio. Estos espacios importantes para socializar sobre temas que competen a la economía no solamente regional, nacional, sino también internacional. Y esto con el objetivo de formarnos como magísteres en administración, en donde lo que buscamos es precisamente gerenciar empresas, asesorar empresas y, ¿por qué no?, vincularnos de lleno en el tema académico, investigativo en instituciones de educación superior, como esta universidad. Muchas gracias. Andrea, salúdanos, por favor. Un cordial saludo para usted, doctora Marta Lenis, y para todos nuestros oyentes. Qué gusto poder acompañarlos en UDI Radio, por fin compartir aquí en esta que ha sido nuestra casa, no solo en el pregrado, sino ya en el posgrado. Y bueno, contenta de poder compartir con cada uno de ustedes estos temas que nos competen a todos, la economía, las finanzas, que es la clave para el progreso, no solamente a nivel personal, sino de el país como tal. Escuchaba una frase espectacular, profe, que me gustaría compartirle. Decía: la pobreza no se soluciona con dinero, se soluciona con educación financiera, una de las iniciativas más importantes que podemos poner en práctica para cambiar el mundo. Así que desde ya invitamos a todos los oyentes para que se contacten, para que compartan este programa con sus familias, porque no son temas complejos, son temas de la vida cotidiana que nos van a ayudar a cumplir nuestras metas y a ser generadores de progreso en nuestro país. Muchísimas gracias. Ángela, por favor, cuéntanos. Muchas gracias, doctora Marta Lenis. Gracias por la invitación a todos ustedes. De verdad, un cordial saludo a todos los estudiantes de UDI Virtual, UDI Radio y a todos los estudiantes de maestría. Una invitación muy especial para que nos vean, nos escuchen y también de paso para que hagan sus preguntas. Aquí estamos todos para poder responder cada una de sus inquietudes. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Ok, ahora en representación de los chicos que nos acompañan, el profesor Javier. Muchas gracias, doctora Marta Lenis, por esta valiosa invitación a todos nuestros oyentes. Este espacio de la emisora virtual UDI Radio pues nos va a permitir en el día de hoy traer algunos temas del entorno económico, tanto nacional como internacional. Esperamos que pues podamos aportarle con un granito de arena a enriquecer un poquito todo ese algo que es importante y pues más con los eventos actuales, tanto a nivel nacional como internacional, que son de primera necesidad para la toma de decisiones, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Ok, Alexander. Doctora, compañeros, muy buenos días. Sí, yo creo que ya todo está dicho, las expectativas que tenemos, las cosas que se van a proponer en el día de hoy, en especial para que nuestros oyentes tengan una participación muy activa con sus preguntas y cosas que podamos ayudar y asimismo que nos puedan aportar para este espacio, que podamos aprovecharlo y lo hagamos muy ameno. Bueno, asimismo nos están acompañando otros estudiantes del grupo de tercer semestre de la Maestría en Administración, y yo antes que todo quisiera hacerles una pregunta a cualquiera de los invitados que nos acompañan, de Javier, de Alexander, de Andrea, de Pablo y de Ángela. ¿Qué ha sido lo que más les ha impactado en esta maestría? Cuenten, ¿cuál de ustedes nos quiere contar? ¿Qué esperaban de esta maestría? ¿Se han desilusionado? ¿Están ilusionados? ¿Quieren seguir? Cuéntenos ustedes que ya van adelantados en tercer semestre y pueden contarle de pronto a aquellos que hoy están iniciando apenas este programa. Bueno, doctora, en mi caso particular, la verdad, recomiendo la maestría, muy importante para nuestro desarrollo profesional, sobre todo pues en mi caso el sueño de ser docente
poder impartir mis conocimientos y todo lo aprendido en esta universidad a más estudiantes para que tengan también educación financiera. Y de hecho invitarlos a que hagan partícipe aquí de la maestría en administración, que se vinculen a la carrera de administración de empresas, de la cual también soy egresada de aquí en la misma universidad, en San Gil. Sin embargo, llenó todas mis expectativas porque he aprendido muchísimo. Esperamos poder seguir avanzando a nivel profesional y poder demostrarle una vez más aquí a los estudiantes que se están formando docentes de calidad. Ok, ¿y ustedes consideran que el tema económico es así para tratarlo relacionado con la realidad, con lo que todos vivimos en este momento en el mundo, o que debemos dedicarnos más a esa teoría, a esos clásicos? ¿Qué opinan ustedes? Andrea. Precisamente, doctora, es una de las cosas que más me ha impactado y que realmente me siento muy, muy alegre y muy feliz de poder hacer mi maestría en la UDI. La administración nos abarca todas las áreas de nuestra vida. No solamente administramos una empresa, sino administramos nuestro tiempo, administramos nuestra familia, administramos todo lo que somos. De hecho, nosotros uno de los principales legados que tenemos es administrar, pero la pregunta es saber si lo estamos haciendo de una forma correcta. El entorno económico va cambiando, el mundo empresarial a su paso sigue cambiando y evolucionando, por eso los requerimientos para los profesionales son cada vez más altos. Lo que me ha impactado de la maestría es que no nos hemos quedado en una teoría básica, porque todo va evolucionando y yo creo que la UDI ha evolucionado con ello. Primero, la gama de profesores es espectacular. Un cuerpo docente totalmente capacitado, no solamente con los mejores currículos y estudios y respaldo, sino que han hecho de esto una práctica, algo muy vivencial. Nos han hecho vivir ese conocimiento desde muchos puntos de vista. Nosotros hemos aprendido la administración no solamente para la empresa, sino para la vida, y con un enfoque de transformación social, de responsabilidad, de ética, y eso me ha impactado. Cada una de las clases va enfocada a que seamos grandes profesionales, pero excelentes personas, excelentes seres humanos, que dejen una huella en la humanidad, que no pasen aquí, vivió, murió, trabajó y ahí se fue. No, profesionales que dejaron un legado, porque yo creo que la UDI lo que traduce o lo que quiere dejar es precisamente un gran legado en Santander y en el mundo. Bueno, entonces ya hablando de esa parte práctica, de la praxis, de la economía, a mí me gustaría contarle a nuestros estudiantes, a nuestros oyentes, algunos temas relevantes que hemos tratado en clase y que quizás antes de ingresar a este módulo de entorno económico no conocíamos. Entonces yo invito a alguno de los chicos que nos comente aquí sobre el tema del Gorgón 2. ¿Qué es el Gorgón 2? ¿Qué beneficios va a traer para Colombia? ¿Qué vamos a poder esperar? ¿O qué podrá esperar este gobierno con el Gorgón 2? Bueno, gracias, doctora. Este Gorgón 2 representa una enorme oportunidad para, en el mediano plazo, podemos decirlo, solucionar el problema energético que se está viviendo pues a nivel mundial. En el caso de Colombia, nosotros pues se había hablado con el gobierno entrante que se iba a tratar de negociar la compra de gas a futuro al país vecino de Venezuela, pero este descubrimiento que ha hecho la compañía Ecopetrol con su aliado Shell, que es quien hace la parte de operacional, exploración en lo que es el sur del Caribe colombiano, pues representa un enorme potencial de abastecimiento para nuestro mercado nacional. Y pues ustedes comprenderán que el tema de los energéticos es hoy en día muy bien relevante para el desarrollo económico. Lo estamos viendo actualmente con un problema a nivel gasífero para Europa debido a ese mal llamada operación especial que tiene Rusia invadiendo a Ucrania, y pues que para el otoño que ya se avecina en lo que es la parte de Europa está teniendo bastantes consecuencias. ¿Por qué? Porque no hay un aprovisionamiento del gas. Entonces Gorgón 2 realmente es muy significativo para los intereses tanto de la economía como de la sociedad, y también tiene pues unos fines políticos muy interesantes. ¿Y Gorgón 2 es un animalito? ¿Por qué? ¿Qué es Gorgón 2 para nuestros escuchas? Bueno, Gorgón 2 no es un animalito, tiene un trasfondo histórico, sí, el término como tal, pero realmente es el nombre que se le dio a un pozo de gas
en lo que es el sur del Caribe como tal. Ese es el nombre y pues lo que representa para la economía pues es un gigante, el Gorgón como tal. Ok, muchísimas gracias. Sí. Entonces ahí vamos viendo cómo lo que nos está informando Javier nos indica que Colombia no necesitaría estar por lo menos en 12 años, vamos a tener una reserva de gas importante que va a cubrir todas las necesidades. Entonces, este nuevo gobierno, el del presidente Gustavo Petro, pues no debe preocuparse, y es una de las conclusiones que llegamos en clase, no debe preocuparse por el abastecimiento de gas, porque lo tenemos garantizado por lo menos por 12 años. Ahora, ¿en qué nos debemos preocupar entonces? En la exploración petrolera, porque o en el cambio minero energético. Sí, yo creo que esta es una oportunidad que debe aprovechar Colombia, ¿sí? Con que sepan administrar estos recursos. ¿Para qué? Para que no solamente nos podamos abastecer, sino que se pueda hacer rico y pueda aprovechar este tiempo que tiene de estos 12 años de transición, para que puedan hacer una mayor inversión en lo que tiene que ver con la exploración de pozos. Esto sumado a lo que decía aquí Javier, teniendo en cuenta si lo trazamos a una proyección, lo que está pasando en Ucrania. Entonces están necesitando gas, y vea que estas son necesidades y oportunidades que se deben aprovechar, ya que están saliendo inmersas, salen a diario. Entonces la idea es la mayor inversión para que puedan sostener, y no solamente se brinde el producto para el país, Consumo sino que interno. Exacto, que no sea el consumo interno, sino que tengamos la capacidad de exportarlo y proveer a otros países. Bueno, yo quisiera participar aquí con respecto a lo que estamos hablando del Gorgón 2, algo muy importante que ha resaltado el gobierno entrante de nuestro país con el presidente Gustavo Petro. Él habla sobre una transición energética, y que en ese sentido esa transición energética lo que permitirá a nuestro país es el fin del extractivismo. Sin embargo, aquí con esta nueva exploración que se hace con el proyecto Gorgón, en donde muy bien lo indicaba el profesor Javier, tiene participación en igual porcentaje Shell y Ecopetrol, quienes son estas empresas que se están encargando de esta exploración. La pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que analizar muy bien es cómo el gobierno actual va a permitir, a través de esta nueva exploración y de este nuevo descubrimiento de gas en aguas profundas del Caribe colombiano, cómo la va a relacionar con lo que está planteando el gobierno actual, que es el fin del extractivismo. ¿Se va a lograr realmente, y a cuánto tiempo, extraer este gas? ¿Lo permitirá el gobierno? En el gobierno Duque ya se habló sobre asegurar la extracción de este gas. Son preguntas que tenemos que responder a través de la investigación, de la indagación, y por supuesto analizar, porque se ha hablado que sí tenemos este descubrimiento de gas y que nos va a asegurar este recurso por lo menos a 12 años. Pero ¿cómo se va a realizar realmente esta exploración, o más que exploración, esta extracción? Okay. Bueno, yo también, continuando aquí con el tema del petróleo, vámonos a ir a otros escenarios diferentes. Y hoy precisamente estábamos contando una anécdota importante, y ustedes saben, ya nuestros estudiantes tienen conocimiento, pero hay un tema particular en cuanto al petróleo, y es cómo nos afecta el petróleo cuando sube y cuando baja, siendo un país que depende en gran medida, que su economía depende, su PIB es significativo en cuanto a la producción petrolera. Entonces, ¿cómo nos está afectando? Porque al ciudadano de a pie pensará, no, yo no soy de ninguna empresa, no soy de Ecopetrol ni de Shell, entonces a mí no me afecta. Pero quisiera que ustedes, ya que como expertos cuasi economistas en el tema, nos pudieran decir qué afectaciones tiene el que suba y que fluctúe en diferentes sentidos el precio del petróleo en el mundo. Bueno, muy bien. Con respecto a lo que plantea la profesora Marta Lenis, es un tema que impacta realmente la economía no solamente de nuestra región, de nuestro territorio nacional, sino también a nivel mundial. Como es bien sabido, Colombia
exporta el petróleo y es su punta de lanza en términos económicos, junto a otros productos agrícolas, pero principalmente Colombia depende del petróleo. ¿Qué pasa aquí? Colombia tiene socios comerciales, como ya lo sabemos, y uno de los principales socios comerciales es Estados Unidos. Estados Unidos también tiene grandes reservas de petróleo. Estados Unidos está dentro del ranking de los 20 países que tienen estas reservas de petróleo. Sin embargo, necesita de un aliado latinoamericano en estos temas o en estos términos petroleros, y qué mejor opción que Colombia. Lo que sucede con el tema del petróleo es que, como Colombia depende precisamente del petróleo, de este producto, en su economía a gran escala, para los ciudadanos de a pie, el tema de si sube o si baja el petróleo, qué consecuencias tiene, es realmente un tema en donde todos y cada uno de nosotros debemos hacer énfasis y analizar la situación. Un ejemplo, ¿qué pasa si sube el petróleo drásticamente? A corto plazo nosotros no vamos a ver estos cambios que representan una alza o una subida del petróleo, porque las determinaciones de qué pasa si sube el petróleo no se dan al día siguiente, sino con el tiempo. Y el ejemplo más básico y el ejemplo más real que tenemos es, si sube el petróleo, nos afectaría, por ejemplo, el precio del transporte. ¿Por qué? Porque, por supuesto, los vehículos y cualquier forma de transporte que conocemos hoy en día funcionan a base de gasolina. La gasolina es uno de los productos que está hecho con el petróleo, luego de la refinación y demás. En ese sentido, si sube el petróleo, como Colombia es uno de los países que depende económicamente de este producto, a largo plazo e incluso a mediano plazo va a subir el costo del transporte al ciudadano de a pie y también para las empresas, porque por supuesto las empresas deberán incurrir en un gasto o un costo, adicional en este tema, en el tema del transporte. Ángela, cuéntanos. Muchas gracias. Sí, respondiendo a la pregunta de en qué incurre en ciudadano a pie, en qué afecta, la subida del petróleo claramente afecta a todo, tanto la canasta familiar como, lo decía mi compañero Pablo, ¿sí?, en el transporte. El petróleo tiene diferentes derivados, no solamente la gasolina, está el ACPM, polietileno, querosene y demás infinitos derivados, productos petroquímicos. Sin embargo, yo creo que ahorita con la nueva reforma tributaria, para pues poder tener esa connotación que va a haber un aumento del petróleo, pues por ende va a subir mucho más la canasta familiar. Porque decían que no, de pronto quizás las frutas y verduras no van a subir porque vienen del campo, pero ¿cómo se transportan? ¿Cierto? Entonces, por ende, ya hay una subida. ¿Cómo llegan los fertilizantes? ¿Cómo llegan los fertilizantes? ¿Cómo llegan demás cosas? Por medio del transporte. Entonces, sí se va a ver afectado el ciudadano a pie. Subiendo la gasolina, se sube todo. Entonces, ahí se va a ver también afectada la economía porque, pues, se va a ver una disyuntiva en que si gasto en gasolina o me voy a pie o simplemente compro más caro porque definitivamente, pues, el salario mínimo no alcanza. Y si vamos a subir más la canasta familiar, entonces realmente los afectados somos los ciudadanos de a pie. Ok. Permíteme, vamos a irnos a otra parte del mundo. Ya hemos explorado bastante lo que es el petróleo, lo que tenemos con el gas, y hemos enfocado en nuestro mercado aquí, en Colombia. Pero quisiera hablar un poco de esos bloques económicos que también hemos visto y del tema del Brexit. Este tema es relevante porque se están empezando a ver todas las consecuencias de la salida del Reino Unido, ¿cierto?, de la Unión Europea. Entonces, también si pudiéramos escuchar sus opiniones, contarnos un poco de qué es esto del Brexit. Bueno, profe, el Brexit, como tal la palabra, es un acrónimo. La primera hace referencia a Gran Bretaña y el exit por salida. Entonces, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Entonces, a eso hace referencia el Brexit. Según el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que regula el proceso de retirada de cualquier país, Estado miembro, según este precepto, todo país miembro de la Unión podrá decidir su salida de conformidad a las normas constitucionales. ¿Cuál fue el tema? Que al ser Gran Bretaña el principal precursor de que se generara esa Unión Europea, trajo grandes consecuencias a nivel contable y económico, inclusive a nivel mundial, por el cambio de su moneda, muchos acuerdos, tratados comerciales que tenía, por ejemplo, Colombia, otros países con ellos. Empieza todo eso a cambiar un contexto de los negocios que realmente pues genera un impacto económico mundial. Ok, sí, miren lo relevante que es esto que se ha presentado en el Reino Unido, que fue por voto democrático, ¿no? Porque fue su población la que decidió que se retiraran de la Unión Europea, que quizás en el principio no pensaron que esto iba a ocurrir y se dio. Cuando ya se dio y empezar a ver el primer signo de alerta, y fue el cambio de la moneda, el abandono del euro ya por la moneda propia. Eso ha sido un cambio en que todos los países del mundo que negocian o que tienen relaciones comerciales con el Reino Unido, pues han tenido que hacer esos cambios, así como los tuvieron que hacer en el momento en que se dio la Unión Europea. Bueno, y pasando este tema que nos parecía importante contarles a todos, yo quisiera que volviéramos al tema nacional y tocáramos algo que vimos en clase y tiene que ver con los TES, con los títulos del Tesoro, con los bonos, y que en Colombia hemos visto que ha sido tan afectado, que hemos sido tan afectados el tema. Entonces, hay mucha de la población que no sabe qué son los TES y creen que eso es algo lejano a nosotros. No sé si Alexander nos pudiera contar un poco sobre los TES y específicamente los bonos del agua. No vamos a hablar de quién son los bonos del agua porque es un título que de pronto no corresponde y que no somos nosotros quienes lo debemos juzgar, pero entonces hablemos un poco de qué son los TES y esas implicaciones que tuvo el bono del agua. Sí, gracias, doctora. Para entender de una mejor manera o castizamente qué son los TES, son unos títulos valores de deuda pública, ¿sí? Y para ello debemos saber o conocer a primera mano quién los emite. Y a esa respuesta nos la da que el ente en Colombia encargado de emitir estos TES es el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Y a su vez tienen una regulación o un control por parte del Banco de la República. Estos TES son de dos clases, son tipo A y tipo B. Para que me puedan entender, el tipo A son unos que no tienen una tasa, que no es variable, que son los más apetecidos, y unos tipo B, que son aquellos que son variables. En este sentido, los que son variables tienen una relación en cuanto a pesos, VR, y cómo se maneja la bolsa, ¿sí? Entonces, tienen un estándar de variable significativo a cómo se maneja a diario la bolsa. Dentro de estos test, tenemos algo muy, muy, muy particular, y que los solamente hacen parte de aquello que lo maneja el Banco Central. Este Banco Central es quien emite si respalda o no esa deuda pública de acuerdo al Producto Interno Bruto que tenga cada país. Es así como el Ministerio de Hacienda decide sacar los bonos. Entonces, estos bonos tienen una particularidad en Colombia y que tienen algo que se llama una subasta tipo holandesa. Es decir, que ellos ponen un precio alto, pero lo negocian hasta el más mínimo. ¿Qué quiero decir con esto para que me lo entiendan? Si tenemos un bono que entre el gobierno dice no, mínimo lo podemos vender en 10,000, pero lo sacamos a la venta en 200,000 pesos, ¿sí? Entonces hay un amplio margen para usted poderlo negociar. Es así como vienen unos bonos del agua, como le dijimos que no lo íbamos a mencionar, y que en Colombia lo particular quienes compran estos TES son los administradores públicos, es decir, todos quienes gobernadores, alcaldías, etcétera, y aquí pues no somos ajenos a ellos, ¿sí? Aquí vivimos lo de los bonos del agua en Santander, precisamente en el municipio de Lebrija, ¿sí? Donde ¿Por qué se llaman del agua? Porque fueron títulos que fueron vendidos
a la administración de Lebrija, y como lo decía, como vienen con una particularidad que es una subasta holandesa, es decir, los pudieron ofrecer a 6.000 y entonces le dicen a la alcaldía, se los dejo en 3.000, y entonces hace que el negocio sea muy llamativo. Y como también tienen un endeudamiento que van de 5 a 10 años y de 7 a 15 años, entonces eso hace que las administraciones lo vean como un negocio viable, y en este caso no lo fue, ¿sí? ¿Por qué? Porque pagaron unos intereses mucho más altos y no supieron manejar y maniobrar todo esto que se llama de los test. Ok, Pablo. Bueno, con relación a los test que es el tema que estamos hablando en estos momentos en el marco de esta charla, de esta socialización, hay que tener en cuenta, o hay que traer a colación, lo sucedido en el departamento de Santander con el saliente ministro Carrasquilla, o quien fue ministro Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda en el gobierno Duque, sin juzgar, como muy bien lo indicó la profesora. Hay que tener en cuenta lo que muchos analistas económicos y muchos estudiosos del tema han mencionado en relación a estos bonos del agua. Pareciera ser que estos bonos del agua fueron una jugada maestra de ese exministro con el fin de beneficiar, entre comillas, a muchos municipios que recurrieron a este tipo de test. Sin embargo, lo que lograron fue el empobrecimiento de muchos municipios. Recordémosle a la audiencia por qué se llaman bonos del agua. Muy bien, bonos del agua porque precisamente utilizaron estos recursos, por ejemplo, para el caso de Lebrija, para la creación de un acueducto. En ese sentido, estos bonos iban dirigidos a suplir el abastecimiento de agua de este municipio. Ahora bien, el empobrecimiento de estos municipios fue por el endeudamiento mismo a través de estos recursos que financió ese tipo de proyectos. Para poner un ejemplo, en el caso de Lebrija, el municipio fue uno de los 6 municipios de Santander que tuvo este beneficio, o que más que beneficio, que se financió con estos bonos o con este tipo de test. Sin embargo, se endeudó en cerca de 2.500 millones. ¿Qué pasó? Según el municipio, según entidades del municipio, ya habían pagado esta deuda. Sin embargo, al momento de hacer la liquidación o de averiguar sobre el saldo, resulta que de los 2.400 millones estaban debiendo ese mismo valor cuando se suponía que ya lo habían pagado. En ese sentido, por eso es que es tan contradictorio este tipo de bonos en nuestro país, y no solamente incurre esta situación en nuestro departamento, sino también en departamentos como por ejemplo Cauca, que también se acogió a este tipo de bonos, y así con otro tipo de departamentos a nivel nacional. Entonces, más que entrar directamente nosotros a decir si fueron esos bonos buenos o malos, creo que no es momento de catalogarlos como buenos y malos, sino de analizar la situación específica que ocurrió en cada uno de estos municipios. Y es precisamente, un tema de interés en este municipio sobre este tema referidos a los bonos del agua que nosotros estamos tratando acá, para también asociarlo con un tema que nosotros en equipo, en el marco de nuestros estudios de maestría en administración de la UDI, estamos realizando. Junto con el equipo de trabajo, nosotros estamos proponiendo o creando un modelo de desarrollo para la agricultura familiar en el municipio de Lebrija, sabiendo que este municipio es uno de los 4 municipios con mayor potencial agrícola de nuestro departamento Santander. Entonces yo quiero invitar a mi compañera Andrea para que nos cuente sobre cómo es que esta no tenencia de agua o no tenencia de un acueducto en este municipio repercute en el tema productivo agrícola de este municipio. Que sería también en el PIB de ese municipio, ¿no? Claro. Absolutamente, doctora. Yo creo que una de las cosas que, como ya lo he compartido, la UDI nos imparte es el dejar huella.
y algo cuando estábamos diseñando la propuesta para nuestra tesis, para nuestro proyecto de grado es, queremos hacer algo que impacte de una manera positiva a las personas, un proyecto que no quede en el papel, sino que realmente pueda generar una mejora en las condiciones de la calidad de vida de las personas. Entonces empezamos a mirar, amamos el tema del agro, según la Agenda 2030, según algunos planes para América Latina y el Caribe que están proyectando que se viene una hambruna mundial, que puede venir una crisis alimentaria, y desde ya están encendiendo las alarmas para que países como Colombia, que tienen tanto potencial a nivel hídrico, a nivel de tierras, tanta riqueza en sus suelos, en esa amplitud térmica, puedan desde ya reajustar sus políticas enfocadas al tema agropecuario, pero especialmente hablamos del tema agrario nosotros en el proyecto de grado. Es porque estamos a tiempo de volver no solamente productivas nuestras tierras, sino poder autoabastecernos de alimentos y a futuro poder ser quien apalanque al mundo en esa crisis alimentaria que se viene. ¿Cuál es uno de los puntos a tener en cuenta y que nos preocupó? Uno, cuando nosotros, doctora, iniciamos con todo este proceso de levantamiento de información, revisando fuentes como tal, el país está grave, como si me permiten la expresión, el país se rajó en temas de investigación a nivel agrario. Uno, no hay mucho que investigar. Dos, los censos agropecuarios y agrarios están desde el 2014. Imagínense cuánto tiempo. Inclusive no solamente prepandemia, ahora pospandemia, todo ha cambiado. ¿Dónde están esos análisis puntuales? Hemos encontrado que se han desarrollado algunas políticas públicas como la resolución 464 y demás que marca unos lineamientos, pero cuando entramos nosotros ya en ese trabajo de campo, contacto con las comunidades, inclusive con algunos funcionarios públicos, ni siquiera las conocen. Entonces, si no conocen esos lineamientos nacionales, si no conocen las crisis que se vienen, si no se preparan desde ya, estamos graves. Lebrija teniendo todas las potencialidades, teniendo, ¿no? Absolutamente todo, doctora. Lebrija es una localidad, es un municipio que su 85% aproximadamente de tierras lo tiene con potencial agrario. Pero en este momento, cuando entramos a hacer esta investigación, de pronto adelantándonos un poco a lo que va a arrojar, es que no tienen siquiera una caracterización formal de su gente, de sus cultivos. Gran parte de la información que nosotros presentábamos, ellos no la conocían. Nosotros hemos identificado promedio 6 limitantes que afectan la competitividad de los productores agrícolas de la región, teniendo en cuenta que nosotros analizamos competitividad como la suma entre productividad y rentabilidad. Entonces nosotros, afectando y analizando directamente esas variables, queremos dar una propuesta de mejora precisamente para eso. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y con estos temas que hemos abordado, hemos tocado una cantidad de temáticas, de situaciones, de experiencias, y lo que hemos querido buscar aquí desde nuestro programa de Maestría en Administración y el curso de Entorno Económico Empresarial es que veamos que la economía nos toca a todos y que la tenemos ahí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Entonces, yo le quiero agradecer a todos nuestros estudiantes, los que nos están acompañando aquí en cabina, por ese magnífico aporte que están haciendo. Bueno, y los invito a que sigamos. No sé si alguno se quiera despedir, dar algunas palabras ya para dar cierre entonces a nuestro programa del día de hoy. Bueno, sí, doctora Martalén, muchas gracias por este espacio que es bastante enriquecedor en el proceso formativo dentro de la maestría. Pues para nosotros es una experiencia muy, muy bonita. También pues a todos los oyentes, digamos que a modo de ciertas conclusiones, el tema de la economía es fundamental, es estratégico, como lo decía nuestra compañera Andrea, tanto para las personas individuales como para las familias, las sociedades. Entonces es algo que no podemos descuidar, ¿sí? Es algo que constantemente debemos mantenernos informados. Hemos visto a lo largo de nuestra formación prensas o periódicos valiosos como New York Times y algunos otros periódicos de Estados Unidos, otros de Gran Bretaña, con información económica de alto calibre, de muy fuentes confiables. Es bueno, ¿no? Hacerle la invitación para acudir a este tipo de fuentes y poder mirar qué está ocurriendo en nuestro contexto, más cuando estamos en un tema de empresas, ¿cierto? Los empresarios, los estudiantes de las áreas de la economía, pues no podemos dejar escapar ningún tipo de
información en la parte económica, que es muy valiosa y nos permite tomar decisiones, sobre todo. Y más cuando en economía hablamos del efecto dominó, ¿no? Lo que pasa en una parte se siente en otra y sale ese desencadenamiento, esas fluctuaciones que nos afectan. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, por acompañarnos, a los que nos escuchan, los invitamos también a que sigamos siendo parte de este mundo económico y bueno, esperamos que estos sean nuestros futuros asesores económicos. Muchísimas gracias. Así sea, Gracias. muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas por este gracias. espacio. Muchas gracias por la invitación, doctora.